imagina ser cofundador y director comercial de una empresa con tan solo 27 años? Luis Diego Oriamuno Gamboa lo logró. Él es licenciado en Dirección de Empresas, deportista y actualmente el gerente general de Keyword Centroamérica. Es miembro activo de organizaciones como Global Shapers del Foro Económico Mundial y TEDx Joven Pura Vida. Luis Diego Oriamuno abordará el tema de contenido especializado e información estratégica. Sin querer queriendo, como dicen, caí en este maravilloso mundo de la información, de los datos, en esta nueva era, y nos hemos dado cuenta con la experiencia que eso es importante para las personas jóvenes. La experiencia no necesariamente hay que tenerla para hacer todo lo que uno quiere, sino hay que construirla, ¿verdad? Entonces la experiencia de estos años en esta aventura nos ha dicho que existe una gran necesidad en las empresas, en las organizaciones, incluso en la sociedad civil. Las personas cada vez más quieren datos y quieren información precisa que les permita tomar acción para hacer otras cosas, para hacer mejores análisis en términos de transparencia, para tomar mejores decisiones, para hacer crecer su negocio, para expandir su organización. Y todo eso no se puede hacer sin información y sin datos claros. Primero por la invitación, déjenme, tal vez para entrar en calor y sentirme como en casa, ver si me salen algo que estuve practicando. Joven administrador da charla en Congreso de Periodismo. No sé, como periodista escrito, ¿verdad? Estamos reunidos acá, compañeros, en el auditorio de la Universidad Latina. Es un llenazo total, las presas fueron caóticas para la hora de llegar. Se estima una taquilla aproximada. No, tampoco soné como periodista, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no soy periodista, y cuando recibí la invitación, me sentí muy agradecido, muy halagado, y me tomé muy en serio la actividad que ustedes querían desarrollar. Y primero me puse a pensar qué les podía compartir yo sobre contenido especializado de información estratégica, que es en el área en el que trabajo, y después ver cómo podía pegar esto con el tema de la actividad, que es pasión por el nuevo periodismo. Y como no tengo tan claro hacia dónde van ustedes en el nuevo periodismo, y tampoco sé qué es lo que les apasiona y por qué les apasiona el periodismo, no tengo idea, ¿verdad? Más bien eso yo creo que me va a quedar un poco más claro hoy después de la actividad. Entonces, como no lo tengo claro, no soy periodista, no sé qué les apasiona a ustedes de esta profesión. Yo sí les quiero contar qué me apasiona a mí como no periodista de ustedes. Y bueno, y traté de tomar una previsión, porque mi mamá dice que a mí todo se me olvida y que no pierdo la cabeza porque la tengo pegada, y sabía que esto se me iba a olvidar y no quería poner texto. Es una de las cosas que intento hacer en las presentaciones, no utilizar texto. Entonces me guardé bien esa lista que quería compartir con ustedes. Permiso. La tengo aquí. Yo dije, ahí de fijo no se me va a olvidar. Y además, nunca antes no me había quitado el zapato en una conferencia, y pensé que improvisar a veces es bueno. Vamos a ver, vamos a pasar esto por acá. No se está moviendo. No está sirviendo el clicker. Si quieres pasarle, déjala por ahí. Ok, a mí me apasiona el periodismo porque ustedes tienen superpoderes. Ustedes tienen poderes diversos que no tienen muchos otros profesionales de diversas carreras. Ustedes son tan poderosos que tienen la capacidad de informar, tienen la capacidad de denunciar, pueden entretener también, pueden concientizar, tienen la capacidad de educar, pueden prevenir, pueden investigar, pueden influir y pueden, sobre todo, y muy actual en el día de hoy, contar historias. ¿Ok? Así que no tenemos representación. Mientras dan el clicker me voy a poner el zapato. Y Freddy, como dijo que no hay protocolo, ¿verdad? Entonces, como ustedes, vamos a ver, tenemos la presentación.
Si quieren la van pasando desde la computadora, no hay problema. Ahí estamos. Y el clicker funciona. Ok, gracias. Como les decía, yo los considero a ustedes personas súper poderosas y por eso quería iniciar con un mensaje, y es que no se agüeven por todas las personas que probablemente les dicen que la calle está muy dura, que no estudien periodismo porque no hay trabajo. Yo creo que eso no es así, así que tranquilos, sigan estudiando esto que les apasiona, porque les digo, me parece que es una carrera en la que tienen muchos poderes que ustedes pueden explotar y desarrollar, pero para eso basta con ponerse creativos, innovar y ver de qué forma pueden ustedes empezar a generar nuevo contenido especializado, atender a diferentes públicos, hacer magia con los datos y con la información, que hoy en día abunda además. Y sobre eso es que yo les quiero contar un poco, cómo este no periodista trabaja en la economía de la información y el conocimiento. Estamos brindando servicios a empresas, organizaciones, gobiernos, sociedad civil también, y sobre eso les quiero contar un poco. Y para generar contenido especializado, yo diría, esto no está escrito en piedra y tampoco he escrito nada al respecto, que hay que hacerse 3 preguntas para generar algo de valor que al final nos compren, ¿no? O que consuman. Y es ¿por qué? ¿Ok? Entonces, ¿por qué, cómo y qué? Entonces vamos a iniciar con el por qué. Entonces yo, si fuera ustedes, para generar contenido especializado, lanzar nuevos productos en los medios en los que trabajan, diría, ¿por qué hoy en día la gente está como loca con Netflix? No es solo porque pasan House of Cards o Game of Thrones. No, ¿cuál es la razón profunda? ¿Por qué la gente está como loca con Netflix? ¿Por qué la gente paga la suscripción a un periódico? ¿O por qué después de tantos años la gente sigue comprando, no sé, voy a poner ejemplos, revista Perfil? ¿O por qué la gente compra revistas Ojo? ¿O por qué la Extra es el periódico más vendido? ¿Cuál es la razón de fondo de eso? No es porque tengan los títulos en rojo, en primera plana, o porque pongan cabezas o cadáveres, probablemente. Hay algo más ahí detrás que hace que la gente consuma esta información y la consuma a través del tiempo, que persista, que pida más, que la comente, que la comparta. ¿Ok? Entonces preguntémonos por qué eso pasa. Si tenemos claro el por qué la gente va a consumir esto, por qué podría consumir esto, entonces vayamos al cómo. Ok, si sabemos por qué lo compraría, pensemos cómo podemos lograr eso. ¿Cómo podemos darle al consumidor final ese contenido que quiere? ¿Cómo? ¿Va a ser una revista? ¿Va a ser una canción? ¿Va a ser un video? ¿Van a ser reportes a la medida? ¿Va a ser algo interactivo? ¿O va a ser algo mucho más plano? ¿Va a ser algo más explicativo? ¿Va a ser algo más superficial? ¿Va a ser algo lúdico? ¿Ok? ¿Va a ser algo que tenga un alto valor, un alto costo? Si ustedes perciben que hay una necesidad muy grande y que la gente pagaría por eso, y eso me ha pasado a mí. Me dicen, mira, si ustedes me pueden ofrecer eso, no importa lo que valga, yo lo pago porque lo necesito. Entonces ahí en el cómo es generar un producto de alto valor agregado. ¿Ok? En la empresa nos ha pasado también, volviendo un poco a la pregunta anterior, nosotros generamos informes a la medida para compañías en temas de entorno político, económico y normativo. Y haciéndome la pregunta del por qué, no es porque la gente no tenga la información o porque la necesite necesariamente para su operación. Me he dado cuenta que hay razones más profundas que son la anticipación, tener una perspectiva neutral, porque nos dicen los clientes, yo esta información la tengo, me llega, me la pasan, la consigo, tengo gente ahí trabajando en eso, pero me interesa la visión neutral de ustedes. Me interesa que me llegue pronto, me interesa que si surge algo y mis analistas no lo tienen cubierto, que ustedes me informen. Me interesa poder levantar el teléfono, mandar un correo y que me preparen información rápida porque tengo un evento, una conferencia o una reunión. Esas son las razones de fondo por las que la gente termina comprando o consumiendo tus productos de información. Entonces hablábamos de cómo. Y después el qué. Si tenemos claro el por qué lo comprarían, si tenemos claro cómo lo vamos a hacer, cómo esta gente resultaría atractivo para esta gente, entonces el qué no resulta tan complicado, como les decía ahora.
hacer el qué vamos a hacer, ¿verdad? Y cuándo lo vamos a hacer. Eso, cuando tenemos claro el por qué y el cómo, no resulta tan complicado. Yo sé que aquí hablé como muy superficial, entonces en la segunda parte de esta exposición voy a tratar de hablar con ejemplos. Y mi presentación es muy corta y si me sobra tiempo me encantaría que podamos conversar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como les decía en Keyword, tenemos una empresa de información estratégica que trajimos de Sudamérica. Vimos una oportunidad y vimos que en Costa Rica no existía un servicio para empresas muy personalizado que diera insumos de información, productos de información en temas de política, en temas normativos y en temas económicos. Y nos llamó mucho la atención que esta empresa de servicios tenía productos de información que son al final son intangibles. Es un producto especializado en temas normativos, un producto especializado en temas políticos que se llaman Key Politics, Key Law, Key Flash, Key Entorno, Key Mapeo, Key Perfiles. Entonces, darle este menú de opciones de productos de información a la gente ha resultado también una fórmula exitosa. Y lo hacemos además con productos muy atractivos a nivel de diseño, con el uso de infografías, con información sintetizada y en un lenguaje muy humano, muy normal. Ya la gente no lee, la gente quiere entender lo que está pasando leyendo un renglón. Trabajamos para organizaciones también que nos dicen, en el área de comunicación estratégica, quiero hacer mi memoria anual, quiero hacer el informe final del proyecto, pero no quiero que nada más sea una presentación muy bonita. Quiero que realmente hayan analistas, valga la redundancia, analizando la información de impacto del proyecto. Fundación Cruza, ellos invierten millones de dólares en proyectos de impacto social en Costa Rica. Entonces ellos quieren tener personas que realmente hagan la tarea, estudien el impacto de sus inversiones y que puedan y tengan la capacidad de comunicar eso para diferentes públicos, para donantes, para entidades de gobierno o finalmente para sociedad civil. Hacer esa diferencia es importante. Trabajamos también con otras organizaciones, como les digo, que quieren mostrar muy claramente lo que están haciendo. Vean qué lindo ahí el uso de la técnica de la infografía. Como ven, la escuela, el docente y la estudiante son el gráfico, ¿verdad? Esos pequeños detalles hacen la diferencia. Hacen que la gente quiera ver esto. Hacen que a la gente se le quede un mensaje y que entienda una pequeña parte de lo que ellos hacen. Por eso también tienen que ser estrategias sostenidas. Hacemos que los temas aburridos sean un poco más digeribles, ¿verdad? Con toda la apatía que existe hacia los diputados, hacia el gobierno, hacia ciertos temas, podemos generar insumos de información que sean más fáciles de procesar por cualquier persona. Esta la pongo porque me llama mucho la atención. También es un trabajo de síntesis bien interesante. Cuando salió el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, generamos en uno de nuestros reportes una infografía, resumen de este plan, y se las mandé al director de innovación de MISIT, por cierto. Y semanas después me dijo que mucha gente les escribió pidiéndoles un resumen del plan. O sea, diciéndoles, no me voy a leer ese documento aburrido, no me pueden pasar un resumen. Y dijo, sí, claro, ahí va. Y no les pasó un resumen, les pasó una imagen, les pasó una visualización. Y la gente decía, ok, ahora sí me queda más claro cuáles son las áreas temáticas, cuáles son las metas, ¿verdad? Vean cómo resumimos, cómo generamos algo de valor para la gente interesada, para el público interesado, con una visualización, ¿verdad? En la otra empresa estamos también generando valor económico y social a partir de datos. Estamos tomando todos esos datos públicos y privados, o incluso datos que no están, se pueden generar, ¿no? Y generamos aplicaciones basadas en datos, aplicaciones cívicas. Hemos lanzado ya 2 después de los hackatones que organizamos. Lanzamos la aplicación Ahorre Más del Ministerio de Economía. No sé si algunos de ustedes tendrán tal vez en su teléfono o tuvieron la aplicación Epicentro para reportar los sismos en tiempo real y nos dice dónde fue el sismo, cuál fue la magnitud, etcétera. Esa también salió de una aplicación, de una hackatón social, donde el equipo que lo desarrolló llegó y le dijo al Opsicori, ¿ustedes quieren tener una aplicación para que la gente pueda reportar los sismos con la aplicación oficial del Opsicori y no lo hagan solamente a través de Amelia Rueda? Sí, nos interesa. Bueno, aquí está. Tomen, se las regalamos, pero implementenla.
Entonces vemos cómo podemos generar valor económico y social a partir de los datos, con la tecnología, el diseño, el talento y la innovación, sobre todo de personas jóvenes. Como les digo, estamos democratizando el conocimiento, ya tenemos 4 años. Hoy en día, por todo el tema de salarios, se está hablando mucho de que si los salarios deberían estar en datos abiertos o no. Ha sido un trabajo duro, no ha sido fácil evangelizar este tema, pero ya vamos avanzando. De hecho, el año pasado, en noviembre, en Costa Rica, tuvimos un evento de la Alianza para el Gobierno, un evento latinoamericano, y fue acá. Costa Rica ha avanzado en este tema, ¿verdad? Entonces también eso como recomendación, echar un ojo a temas de datos abiertos, de gobierno abierto, qué podemos hacer con los datos públicos, que por acá Alejandro está haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Con datos públicos, eso también es un buen toque. Estamos, como les digo, estamos creando micrositios de datos abiertos. Este es un caso bien interesante. No sabíamos que en cultura se generaba tantos datos y tanta información tan buena y que la tienen ahí engavetada en computadoras que tienen Windows 98 en algunos casos y que la generan, que se invierten recursos, personas, levantando datos e información muy ricos y que la sociedad civil al final no conoce o nunca ve la luz, ¿verdad? Hemos estado haciendo esto en algunos otros países y esto lo pongo como ejemplo sobre una aplicación de presupuesto abierto, interactivo que tenemos, que estamos también tratando de implementar a gran escala acá en Costa Rica, porque es duro, es durísimo. A veces prefieren poner el archivo en Excel o en PDF para que nadie lo pueda utilizar y no se puede hacer nada con eso y haya que transcribirlo o haya que poner denuncias para que liberen los datos. Bueno, estamos generando también innovación y nuevos productos para ver qué más podemos hacer con eso. Para terminar, recomendaciones. Empiecen analizando el por qué, vuélvanse locos en el cómo y finalmente rajen y presuman con el qué. ¿Okay? Ojalá, si me preguntaran cuál es el mensaje que les quiero dar, es este. Tratemos de innovar en el periodismo, en los medios de comunicación, en la economía de la información y el conocimiento. Ojalá siguiendo estos 3 pasos. A nosotros nos ha funcionado. Y bueno, es algo de tratar, ¿no? Un ejemplo de esto, Alejandro, que lo tenemos acá, que yo realmente no nos conocemos, hasta hoy nos conocemos, pero tenemos un par de años ya de estar hablando ahí en redes y quiero que le demos un aplauso a Alejandro porque ganaron un premio internacional por la aplicación de salarios que sacaron hace unos meses. Un aplauso, por favor. La especialización es importante. Hace como un mes di una charla también acá en La Latina, en el Social Shot, y mi charla se llamaba ¿qué es esa vara de los datos? Porque es la pregunta más usual que me han hecho como en los últimos 2 o 3 años. Mis amigos, o hasta los que no me conocen, me dicen, mae, Luigi, ¿qué es esa vara de los datos en la que usted trabaja? Bueno, de ahí, la especialización es importante. Hemos ido poco a poco trabajando en un área, entonces la especialización sea temática o sea de forma también, en la forma en la que hacen las cosas, quién es el mejor en videos, quién es el mejor en documentalista, quién es el mejor en temas de aguas en el país. La especialización es muy importante. Y por último, ojalá no pierdan esa misión, esa misión que tienen ustedes como periodistas, que hablábamos al inicio: educar, informar, concientizar, prevenir, denunciar, informar, entretener. Es maravilloso los superpoderes que ustedes tienen. Y por último, eso es algo que yo repito mucho en mi mente: el mundo es de quienes alguna vez se atreven a hacer algo diferente. Así que no dejen de intentarlo. Pura vida, muchas gracias. Yo creo que el futuro de los comunicadores es que dejemos de estar viendo lo mismo, dejemos de estar preguntándonos qué, porque ya creo que ya sabemos qué, empecemos a ver el cómo nos aprovechamos de toda esta oleada que existe y le sacamos provecho nuevamente con innovación, con ideas frescas, también con mucha capacidad de emprendimiento, porque si algo está claro es que las estructuras de producción convencionales, tradicionales, ahorita son las que tambalean, pero hay un amplio espectro de crecimiento para los emprendedores. Este es Ignacio Solís, propietario de la empresa Millennium, la cual se especializa en comunicación corporativa, medios y marca. Esta representa un reto para Solís,
ya que logró adaptarse a las necesidades de un mundo que está sujeto a nuevas tecnologías, donde la calidad e innovación son esenciales para el éxito. Ignacio Solís abordará el tema de las herramientas necesarias que se requieren para emprender en comunicación, un mercado donde la competencia es diaria. Buenas noches. Yo estaba un poco apenado porque como ando con mucha gripe, sacando el pañuelo y todo eso, sí me ponía ahí un poco afectado, pero después de que Luis Diego se quitó el zapato ya se me quitó la pena. Entonces creo que vamos a hacer fluir la presentación. La otra observación que tengo antes de arrancar es que hace un tiempo yo di un curso de gestión de negocios en la Universidad de Costa Rica y yo decía, este es el futuro, tenemos que empezar a emprender. Y yo iba todo entusiasmado. Y en la primera clase, bueno, me matricularon 8 y me llegaron 5. Entonces hoy que veo esto, realmente es muy motivador ver que hay tanta gente interesada en el tema de emprendimiento, porque este es el capítulo de emprendimiento y precisamente hacia eso voy con mi presentación, que espero que me dé tiempo y si no, vamos a hacer un poquito de trampa Freddy que me va a sacar ahí la luz roja. Emprender en comunicación de la necesidad a la oportunidad. Estas preguntas incómodas yo creo que todos los que estudiamos periodismo nos las hemos hecho. Primero, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Después de que empiezan a pintarse las cosas tan complicadas con el tema de trabajo, uno se empieza a preguntar, ¿cómo llegué aquí? La segunda es, ¿por qué sigo aquí? Porque a veces insistimos en estar en esto de la comunicación y en seguir siendo periodista y todo lo demás. Y una que yo todavía me la sigo haciendo muchísimo, ¿por qué sigue la gente interesada en esto? ¿Verdad? Y yo veo este montón de gente aquí en este auditorio, vi que ayer estaba llenísimo y uno se sigue haciendo esas preguntas incómodas. Pero yo creo que la más importante y la que yo quiero dejarles a ustedes aquí hoy es, ¿qué más puedo hacer desde acá? Ya que llegamos acá, ya que seguimos acá, ¿qué podemos hacer desde nuestro campo de la comunicación? Esa imagen que escogió el diseñador que me ayudó en la oficina con la presentación, que es como un Ken, ¿verdad? Algo raro ahí. Es una imagen de periodista de cajón. No me culpen a mí, cúlpenlo a él. Yo no preparé el diseño de la presentación. Pero un poco alejándonos de esa imagen que tenemos, cliché, estereotipada del periodista con su camarita, haciendo entrevistas y demás, o donde sea, o reporteando. ¿Qué puede hacer un periodista fuera de un medio? Porque eso fue precisamente lo que nos pasó a mi socia, entonces socia, que ya no está conmigo, y a mí en algún momento que nos quedamos sin trabajo y que teníamos que ver qué hacíamos. Bueno, usualmente las opciones son ponerse a hacer asesorías, que es lo primero que hace un periodista. La otra opción es trabajar de freelance. El tema de la flexibilización laboral es bastante en boga en este momento, ¿verdad? Ya cada vez menos plazas, más freelance. Irse a un negocio familiar, atender la soda, la pulpería de la familia, etcétera. O pues a otro trabajo, ¿verdad? Call center, lo que sea. Casi siempre las opciones que uno explora de cajón. Nosotros pues de rebote más bien hicimos al revés de Luis Diego. Luis Diego, administrador, hombre de números, entrando a comunicación. Yo de repente me vi en el reto de ser comunicador y empezar a entrar en la perspectiva de los negocios, o sea, empezar a embarrilarme con el tema de los negocios. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nos dedicamos a idear, a planificar y a ejecutar soluciones creativas, estratégicas y efectivas para las necesidades de comunicación de nuestros clientes. Se come un poquito complicado, pero ya ahorita vamos a empezar a ver algunos detalles. Fuimos evolucionando y efectivamente comenzamos haciendo asesorías como comienza todo el mundo, pero fuimos evolucionando precisamente porque topamos con clientes que nos dieron la confianza de decirnos, si ustedes nos hacen esto, ¿ustedes creen que puedan diseñarnos esto, hacer esto otro? Entonces, donde empezamos a tener esa confianza, nos empezamos a incursionar y a darnos cuenta que esos clientes necesitaban un socio clave, un socio estratégico para manejar ciertos aspectos de la comunicación dentro de sus firmas que nosotros les podíamos brindar. Esto que no se ve tan bien, el amarillo, es que siempre nos planteamos, y es la filosofía que construimos con nuestros clientes, tener relaciones sólidas, de largo plazo y sobre todo de mutuo beneficio. Un negocio no camina si las dos partes no ganan, y nosotros creemos firmemente en que uno no puede estar recibiendo palo, y la comunicación no solamente es para recibir palo, también hay que ganar. Y finalmente hay que aprovechar las oportunidades que aparecen y simplemente no decir no puedo. Eso es un aspecto sobre el cual quisiera ahondar más adelante un poquito. Un poco acá, conforme fuimos avanzando en la empresa y arrancamos esos dos socios, empezamos a crecer y a crecer hasta hoy. Actualmente tenemos un grupo de colaboradores de 15 personas en San José. Contamos con una oficina en Guatemala con 2 personas
Fue nuestra primera ampliación de operaciones. Tenemos un socio con el cual estamos consorciados en Bruselas y desarrollamos proyectos de cooperación para Centroamérica y le apoyamos en proyectos en Latinoamérica. Manejamos cuentas desde Costa Rica para la TAM. Y lo más reciente que nos tiene muy motivados es que estamos exportando servicios de comunicación a México y a Estados Unidos. Sí, efectivamente, desde acá estamos vendiendo servicios de comunicación a otros países. Incluso en México, gente como P&G que compraban algunos servicios, ahora inmediatamente ya nos empezaron a cotizar proyectos y ya hemos colocado un par de proyectos con ellos allá. Un mensaje que también les quiero dar es que es muy importante tratar de entender que usualmente comenzamos con estructuras muy pequeñas y tenemos que ser flexibles. Nosotros creemos muchísimo en el encadenamiento productivo y es un nicho que hemos explotado a más no poder. En este momento estamos encadenados con empresas multinacionales del tamaño de Amazon, de P&G, de Western Union, de Covidien, empresas realmente grandes, empresas del Fortune 500 que se establecen en el país y que necesitan que les presten servicios de comunicación, que no van a establecer estructuras, y nosotros vimos una oportunidad de establecernos ahí y hemos logrado encadenarnos y tener partnerships muy interesantes con ellos. Actualmente nosotros colaboramos con organizaciones como The Boy with the Ball, que es una fundación que trabaja en educación con niños en zonas urbano-marginales como el Triángulo de la Solidaridad y los Cuadros de Guadalupe, o con ACIDown, que es la Asociación Costarricense de Síndrome de Down, pero también con empresas pequeñas o pymes muy pequeñitas, no solo con multinacionales, sino con empresas como Dippin' Dots, que es una franquicia de helados. Me imagino que algunos ya han visto que está funcionando en Costa Rica. Esto es un emprendimiento de 2 esposos que iban a Disneylandia con sus hijos y les gustaban mucho los helados y los chiquitos les decían: papi, eso no hay en Costa Rica. Entonces ellos tuvieron el atrevimiento de ir a las oficinas corporativas, 2 esposos, ver que podían traerse la franquicia, endeudarse hasta más no poder con el banco y empezar a explotar la franquicia acá. O sea, es realmente una historia que a nosotros nos encanta contar y nos encanta apoyar, pero no solamente para ellos. Cuando empezaron a ver los de Dippin' Dots, lo que estamos haciendo en Costa Rica a nivel de social media, de promoción y demás, les llamó muchísimo la atención cómo tropicalizamos todas las aplicaciones de Dippin' Dots para Costa Rica, y pues eso nos ha traído, digamos, muchos beneficios. Limeña es otro caso de mucho éxito de un emprendedor costarricense que se fue detrás de su novia a Estados Unidos, que iba a estudiar una maestría, y allá la novia lo dejó. Y el hombre se quedó como: ¿ahora qué? Y él allá pues se puso a trabajar, primero de chofer en un restaurante, después de manager de un restaurante. Bueno, conoció a una salvadoreña cuyo hermano tenía un negocio de alimentos allá en Estados Unidos y empezó a meterse a trabajar con ellos. Para no hacer muy larga la historia de Limeña, hoy Limeña, Johan Madrid, este tico que se fue y que ese infortunio no le sonrió al inicio en Estados Unidos, tiene una operación con más de 30 personas en Nashville, vende productos de Centroamérica, de México y del resto de Sudamérica al mercado latino en 5 estados, tiene una facturación anual de $8 millones, y con ellos estamos estableciendo también un partnership para venderle todo lo que es la estructura de mercadeo y diseño desde Costa Rica, porque él tiene clarísimo el origen, y ese tipo de alianzas son las que hay que establecer, son de mutuo beneficio. Hijo, es que en blanco está duro, ¿verdad? Somos todavía una criatura en desarrollo y creemos que lo mejor está por llegar. Realmente creemos que estamos apenas comenzando. Nacimos de una pequeña inspiración, 2 periodistas que un día emprendieron por necesidad porque se quedaron sin trabajo, y empezaron, 2 periodistas exiliados, llamo yo, ¿verdad? Que estamos fuera de medios y que empezamos a desarrollar un emprendimiento. ¿Cómo lo arrancamos? Desde un apartamento que era, no sé, un 3x4, con unas paredes de esta carambada de Urpanel, que era una cosa, ¿verdad?, pequeñita. De hecho, teníamos una colaboradora que al mes se nos fue y quedamos solamente 2. Nada más como un dato anecdótico, aquella computadora que ven allá, que es como una 386, no habían ni nacido ustedes cuando salió esa computadora. Ahora que Luis Diego hablaba de las Windows 98, fue nuestra primera computadora para trabajar 3 personas desde una sola computadora. De hecho, nuestro primer update tecnológico, la primera inversión fue hacerle un upgrade a Pentium 2, pero afortunadamente hoy nos vemos un poquito más profesionales, ¿verdad? Ya nos creemos la cosa y hemos tratado de evolucionar y de andar en el tema de la tecnología. Arrancamos con el modelo Zoila, porque a veces hay que arrancar así. Eso, el diseñador dice que ese era yo, ¿verdad? Él trató ahí como de mofarse un poco de mí, ¿verdad? Y no es mentira, lo primero que yo llegaba en la oficinita esta pequeña era a barrer.
a hacerme el café, a hacer el trabajo y también a llevar la contabilidad, porque soy contador también de un técnico. Entonces, así arrancamos todos y esto es para que no se desmotiven cuando arrancan, cuando les toca hacer un poquito de todo. Cuando entra un colaborador nuevo a la oficina, yo siempre le digo, ya yo pasé por todo lo que hemos hecho acá, me ha tocado todos los puestos, hasta el de barrer. Entonces, es muy importante que ustedes mismos se motiven si tienen ese espíritu de emprendimiento, que no se den por vencidos y que siempre sepan que pueden ir evolucionando. En el caso de nosotros, una cosa que nos llevó a la otra, logramos empezar a equipar, a formalizar la empresa, que también es una cosa muy importante. Todos arrancamos en el umbral de la informalidad. Eso de que, por supuesto que si nos da, los 3 primeros meses no teníamos ni para pagar el apartamento en donde estábamos operando, mucho menos pagar la caja, mucho menos nada de eso. Pero hay que ir formalizando la empresa hasta que sea una empresa debidamente constituida y que también aporte a todo, al sostenimiento del Estado, que tengamos todo lo que es seguridad social, le podamos dar a nuestros colaboradores también una oportunidad de carrera dentro de la empresa. Incursionamos con la multidisciplinaridad. Ya hoy podemos hablar de que en Milenio tenemos producción audiovisual, tenemos gente de redes sociales, tenemos relacionistas públicos. De hecho, en la oficina somos 4 periodistas y una relacionista pública. Tenemos diseñadores y tenemos programador web. Y por supuesto eso nos permitió incursionar con nuevos servicios y ampliar el portafolio que teníamos. Al punto, les digo, las oportunidades no se anuncian, solamente aparecen y uno tiene que saber reconocerlas. Tiene que saber decirles sí puede hacerlo. Por eso yo les digo siempre, si alguien les dice, me duele aquí, traten de ver si ustedes tienen el medicamento para darle a esa persona. Porque cuando alguien dice, necesito hacer esto y pago, como decía Luis Diego ahora, ustedes digan, sí podemos hacerlo. No lo hemos hecho antes, pero estamos capacitados. La calle, la universidad, la formación que ustedes tienen les va a dar herramientas para poder hacerlo. Hay una aparente contradicción en el mercado y un poco yo sé que este foro, estas charlas son para hablar de este tema, y es que cada vez hay más graduados y menos opciones de trabajo. Ciertamente el mercado convencional, un poco lo que hablaba yo en el video, ha ido contrayéndose, pero nunca la comunicación ha sido tan importante como en nuestra era. Esta época está llena de comunicación. Cuando yo los veo con los celulares, con las tablets, en las casas, los chicos, eso no se daba antes. Y hay gente que se va a requerir para desarrollar todo eso que se va a necesitar. Que haya gente con celulares, con cámaras DSLR que son más baratas y que pueden producir rápidamente, no quiere decir que lo hagan profesionalmente. Se va a requerir profesionales y es importante que ustedes lo hagan. Si lo va a hacer, aprenda a identificar también usted dónde le duele. Nada más quiero hablar un poquito del tema emprendimiento, ya dejando Milenio atrás, para darles algunas lecciones aprendidas que yo he tenido en este camino de emprender. Usualmente cuando la gente tiene un proyecto o un emprendimiento siempre se concentra en 2 cosas. Dice, tengo la idea, tengo el proyectazo, es algo nunca visto y solo me hace falta los recursos. Pero tengan cuidado con esa visión, porque es una visión que a veces es errónea, la mayoría de las veces. No solamente eso, cuando emprendan, por favor, tengan siempre en cuenta que son 4 elementos y todos son muy importantes. Cuidado si no, más importantes los del centro. Traten de emprender pensando en su cliente, en las personas que tienen. Hay gente que tiene una solución, que tiene una aplicación, que tiene un servicio y está tan enfocado en lo que tiene que no ha pensado si alguien realmente lo necesita y si se enfoca en las necesidades de ese cliente. Y después también piensen en su equipo, porque el equipo es el que finalmente les ayuda a empujar la carreta. Conforme la empresa va creciendo y el emprendimiento se va haciendo más evolutivo, menos dependiente de una sola persona, ustedes van a requerir colaboradores realmente comprometidos. Les voy a pasar muy rápidamente algunas herramientas y ustedes les voy a dejar la tarea también de que puedan averiguar acerca de ellas para desarrollar sus prototipos, para desarrollar sus perfiles de servicio, esa idea, ese startup que tienen. Uno que a mí me encanta es el HCD, el Human Centered Design, que básicamente es un modelo de desarrollo, ya sea de una aplicación, de un site, lo que sea que ustedes quieran hacer, un servicio que, como dice el nombre, como dice la sigla, es un diseño centrado en el usuario, centrado en las necesidades de la persona. Y para lograr eso hay que escuchar antes de crear y antes de entregar. O sea, primero tenemos que retroalimentarnos antes de abstraernos para llegar a algo concreto, a algo material. Ahí la definición, digamos, que les traje de HCD: productos, servicios, ambientes, organizaciones y modos de interacción basados en las personas para las cuales estamos diseñando. Es experiencia lo que la gente quiere. No es texto, no es sabanones, es experiencia y tenemos que aprender a dar esas experiencias y a crearlas.
examinar, ver necesidades, sueños, conocimientos de la gente. Ahí, aunque no se ve muy bien por el blanco, es los 3 elementos que tenemos que considerar: atractivo, o sea, que a la gente le guste lo que estamos haciendo; factibilidad, que se pueda hacer; y por supuesto, viabilidad, o sea, que económicamente nos sea rentable y se pueda realizar y sea sostenible en el tiempo. Nada más hay un pequeño esquema de cómo se conjugan las cosas, y nosotros vemos que el centro es precisamente donde logramos converger entre lo que la gente quiere, lo que realmente se puede hacer y lo que también es viable desde el punto de vista económico. Nada más ese esquemita ahí, digamos, entre lo que es escuchar, crear y la parte de entrega, con toda la parte de prototipos y demás. Otras herramientas que pueden utilizar es desarrollar. Hay gente que le dice un MVP, un mínimo MPV, un mínimo producto viable. Yo prefiero utilizar el término EMV, porque no solamente estamos hablando de productos, los comunicadores damos servicios, creamos organizaciones, apoyamos organizaciones. Entonces, básicamente el mínimo producto viable o el mínimo emprendimiento viable es eso mínimo que podemos llevar al mercado, ese prototipo básico que nos permite ver si el desarrollo es viable. A mí se me ocurre mucho cuando alguien llega a la oficina con un queque, hizo el queque seco que hizo en su casa y le reparte a sus compañeros, o el quequito ahí ilustrado, y los compañeros dicen: qué rico está. Dice: pero vos no has pensado en vender este queque. Y dice: podría ser, es que yo tengo un cumpleaños y necesito un queque. Y otro le dice: yo también necesito un queque. Esa persona que hizo ese queque en la casa y lo llevó y lo validó con sus compañeros, hizo un mínimo producto viable. Porque de repente dice: bueno, yo gasté 2 huevitos, harina, etcétera, me costó tanto. Si voy a hacer 10 o 30 queques, el costo marginal de esos materiales va a bajar y va a ser más rentable. Entonces, para tener una idea muy gráfica de qué es un mínimo producto viable, si hacen un web, si hacen una aplicación, si hacen un servicio, ustedes tienen que determinar qué es lo mínimo que ustedes necesitan para lanzarlo y ver si ese prototipo realmente se va a sostener y puede empezar a pasar el umbral, no solamente los costos hundidos del punto de equilibrio, sino empezar a dar rentabilidad. Algunas otras herramientas, nada más las voy a poner ahí: tablero de validación, lo pueden buscar; Size Pay Access, para medir quién puede pagar qué, en qué mercado; los famosos pitch, ¿verdad? Exponer una idea, tratar de venderla, a ver cómo les va; el mapa de empatía; el test de roles, que es enfocado precisamente en el equipo, en ver quién puede, sobre todo cuando está uno comenzando, uno arranca con distinta gente, entonces tiene que validar las habilidades de la gente, y los superpoderes, que Luis Diego también ha hablado un poquito de eso. Del equipo, para empezar, voy a decirles que emprender es como casarse. Cuando uno inicia súper enamorado. Uno tiene una relación, está súper enamorado, todo va a ser lindísimo, por los siglos de los siglos, amén, hasta que la muerte nos separe y todas esas cosas que uno se dice. Sin embargo, cuando viene el divorcio es cuando todo es más traumático. Y yo siempre digo que hay causal de divorcio en 2 ocasiones en un negocio: cuando hay plata o cuando falta la plata. Porque cuando hay plata, digamos, ya arrancamos y no pusimos lo que cobró el abogado para hacer la sociedad, medio nos establecimos, hijo de pucha, ganamos un contrato y vienen tantos miles de dólares. Y un socio dice: ok, yo aquí, mira, es que qué torta, quiero cambiar el carro, me hacen falta 2 milloncillos. Y el otro dice: no, capitalicemos. O mira, no, tenemos un colaborador y no lo tenemos en la caja, ¿por qué no lo metemos en la caja? Esas diferencias son las que empiezan a causar divorcio. Y es importante que ustedes lo tengan claro, igual que cuando hay deudas. La selección de la pareja que va a emprender con uno, o las parejas que van a emprender con uno, es clave. Por eso les decía, busquen herramientas, valídense, conózcanse. Hay gente que analiza datos, hay gente que es buena creando. Por eso nosotros en la incubadora de la U, donde yo formo parte de la incubadora de la Universidad de Costa Rica, manejamos un esquema de colores, como los que vimos ahora. La gente azul, nosotros le llamamos los clarificadores. Es esa gente que es buena analizando datos, como Alejandro o como Luis Diego, que son los que extraen todas las conclusiones, todos los datos. Es la gente fría con los datos, ¿verdad? Esos que son voladores de pico en datos. Esos son los que echan atrás a los amarillos. Los amarillos son los que crean, son los que dicen: ¡ay, qué bueno hacer esto! ¿Usted se le ha ocurrido? ¿Cómo sabe esto con esto y esto con esto? Es la gente volada que siempre anda en las nubes. Y el azul es el que le dice: pero usted ya pensó, ¿qué pasaría si tata? Y lo echan abajo un poquito. Por eso es que se tienen que llevar bien. Están los verdes. Los verdes son los
los planificadores. Es la gente desarrolladora, es esa gente que tiene todo clarísimo en el papel y son buenísimos haciendo cronogramas, desarrollando cosas, haciendo planes de trabajo. Son los que ponen todo en clarito después de que la idea está validada y es bien creativa. Pero falta también el color rojo, que es la gente que llamamos nosotros los implementadores. Es el que agarra a todos los demás y dice, vámonos, ya dejemos de pensar tanto, echemos esto a andar, vamos a ver cómo nos va. Es la gente que no tiene miedo y que desarrolla. Hay test para determinar qué color es uno o qué colores tiene, porque pueden haber muchas combinaciones entre varios. Es muy importante que uno conozca en qué grupo está ubicado, pues para lograr empatar con otra gente. Ya voy a cerrar con esta parte que son algunos aprendizajes de emprendimiento que yo quería dejarles a ustedes, traerles acá. El primero es que es clave encontrar la gente correcta para el rol correcto. Y eso nos da lecciones a nosotros. Les voy a contar un caso de nosotros en la agencia muy rápido. Yo tenía una chica en la agencia que tenía algunas dudas con respecto a su desempeño. La encargábamos inicialmente de hacer todo lo que es monitoreo de medios, agarrar, reportar qué estaba pasando, qué estaba apareciendo, hacer labores muy operativas. De repente empezamos a crecer en la parte digital y la pasamos y determinamos que tenía una habilidad y una capacidad de aprender y proponer cosas en digital que nos dimos cuenta que la estábamos desperdiciando en el otro puesto. Y ahí cambió completamente mi visión de lo que ella podía llegar a ser. Hoy es la coordinadora del departamento digital. Hay que tomar ventaja de las situaciones del mercado, los cambios. Entonces hoy el mensaje es, no nos lloremos por lo que ya no se puede hacer en comunicación, sino veamos qué es lo que se puede hacer más. Aprender de lo que existe, cuestionar, preguntar a la gente que está haciendo, eso es muy importante. Hay gente que tiene como un poco de soberbia en eso o lo que sea. La mayoría de la gente que está emprendiendo no les va a negar conocimiento, no les va a negar consejo. Uno realmente comparte con la gente que está en esto. Yo tengo colegas con los cuales pasamos intercambiando información, entonces es muy importante el tema del compartir información, de buscar ayuda. Hay que comprometerse con una idea de negocio, teniendo claro que cada negocio implica riesgo. Hace 11 años yo tuve un bar-restaurante en las alturas de San Rafael de Heredia, porque también estuve en el negocio de la comida. Y lo tuve 2 años. Y ya en el último año estuve llevando palo brutalmente. Estaba cansadísimo, tenía este negocio, estaba con el otro, trabajaba 7 días a la semana, estaba flaco, no como ahora. Y llegó un día donde yo dije, tengo que cerrar. Y prefiero asentar la pérdida en este momento y ver qué hago con los chunches y ver, ¿verdad?, ya lo que perdí invertido en el local y todo lo demás, y parar de perder. Los negocios tienen un riesgo y hay que saber que uno se mete y que puede perder y tiene que saber asumir ese riesgo. Transfiérale tecnología a su producto, a su servicio, pero por favor no olviden el rostro humano que tiene esto. La gente no les compra a ustedes una app, no les compra esto, al menos los clientes que les van a pagar el proyecto, ellos quieren también una experiencia total de servicio, de cordialidad, de un montón de cosas. Hay que tratar de darle rostro humano también a lo que se hace. Acepte crítica constructiva y además de eso compárese hacia arriba, ¿verdad? No se vale hacia abajo, uno ve lo que está arriba y uno trata de ver quién está haciendo las cosas mejor para tratar también de ir en esa misma línea. No olvide el valor de su idea de negocio, el valor que su idea de negocio puede agregar a la comunidad, tratar de llevar esto y de ayudar a otra gente también en el camino. Innovar es la primera parte, emprender es el resto del camino. Y esto nos pasa mucho a los que estamos metidos en el rollo del emprendimiento con organizaciones como la UCR, como la misma Latina, como el Parquetec, con el cual estuve y demás. Hay mucha gente que llega con ideas. Y yo recuerdo cuando hacíamos convocatoria de ideas para emprendimientos que querían incubarse. La gente llegaba a un auditorio de 200 personas y la primera pregunta que hacían cuando se abría el espacio de preguntas es: ¿cómo sé que no me van a robar la idea? Esa era la primera pregunta que la gente hacía. Entonces uno dice, en un mundo de 7,000 millones de personas, ¿verdad? Estamos ya 7,000, ¿ok? Cualquier idea que tengamos va a encontrar un montón de ideas parecidas, y si no, métanse a googlear. Entonces es muy importante desarrollar una idea, pero no pensemos que la idea es todo. Hay que echarla a andar. Si usted se la guardó ahí y no la hizo por temor, por egoísmo, por reticencia, se va a añejar y alguien sí la va a hacer. Entonces emprender es el resto del camino. La eficiencia guía la efectividad y eso es clave. Mida, controle y mejore.
es muy importante que ustedes, aunque arranquen haciendo algo empírico y ordenado y demás, traten de establecer procesos, traten de tener una secuencia lógica, porque tal vez arrancan 2 personas, pero no saben en qué momento son 20 o son 30 o son 1000. Y eso es algo también que uno va aprendiendo, por ejemplo, de trabajar con multinacionales. Establecen una operación y arrancan 10 personas. Cuando usted se da cuenta son 2500. Y uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo arrancaron? Sencillamente porque tienen todo bien estructurado para desarrollarlo. El trabajo en equipo saca lo mejor de todos, definitivamente. Y no le tenga miedo a las alianzas, a compartir, a tratar de tener algo por ciento de algo y no un 100% de nada. Haga negocios profesionalmente, traten de proyectarse desde el día 1, aunque sea desde su casa, con su pequeña computadora. Y el mejor entrenamiento es la práctica y poner manos a la obra. Finalmente, y eso es algo que nos ha pasado a nosotros, siempre sumar gente con múltiples disciplinas va a enriquecer una idea de servicio, de negocio, un proceso, etc. Yo creo que estoy ahí. Muchas gracias. Alejandro Fernández estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, se especializó en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Ganó terreno como periodista y desde sus inicios trabaja en el financiero. Fernández es una pieza clave para el periodismo basado en datos, ya que muy pocos se han especializado en esto. Su ambición lo llevó a desarrollar la calculadora salarial, ganando así el premio a Mejor App de Noticias del 2015. Alejandro Fernández hablará de que el periodismo debe renovar sus métodos de investigación para agregar valor a su contenido. Fernández considera que los datos son el centro de todo y se debe aprender realmente a comprender y manejarlos para poder mejorar en la calidad de la información, ya que las fuentes ayudan a dar un aporte a la información, sin embargo, no lo son todo. La inteligencia del periodista ya no viene de la cantidad de contactos y fuentes que tienen una agenda, sino que el empoderamiento y la verdadera forma de agregar valor va por cambios en la inteligencia que utilizamos, en los métodos de investigación que utilizamos. Hay preguntas de investigación que solo se pueden responder yendo a consultar a la persona, pero hay preguntas y las tendencias centrales principalmente se obtienen mediante métodos de investigación que viene haciendo hace siglos la economía y la estadística. Entonces nosotros tenemos que realmente empezar a girar en torno a la inteligencia de los datos. Tiene que ser el centro de nuestro trabajo y hacia eso vamos, porque desde ahí sí vamos a poder dar respuestas buenas y con alto valor agregado a los lectores. Muchas gracias. Yo creo que soy el único que no es dueño de una empresa, entonces supongo que soy el limpio del panel, pero es bonito. Yo vengo a plantearles, yo sí trabajo en una sala de redacción y lo que vengo es como a tratar de contarles que hay algo que estamos haciendo mal, ya luego de quizás año y medio de trabajar en el procesamiento, en el análisis de datos, y es que ese error implica el desperdicio del potencial de los datos, porque desde hace décadas el periodismo lo que ha hecho es hacer artículos periodísticos, y esa ha sido como la unidad de producción. Y entonces el sol del periodismo ha sido el reportaje escrito. Y si ustedes alguna vez han trabajado, y yo me imagino que en las clases, para todo ustedes tienen que escribir un artículo. Entonces todo gira en torno, toda la recopilación de información, los métodos de investigación, la edición del contenido editorial y la edición del contenido visual, tiene como el rey, el rey de ese sistema solar, por decirlo así, es hacer un artículo. Entonces todas las reuniones y todo gira en torno a escribir artículos. Y el problema es que al privilegiar el reportaje como un fin en sí mismo, destruimos los atributos de los datos. El típico ejemplo es que usted llega donde el editor o donde el director y le dice, vieras que tengo tales bases de datos, tengo 3 bases de datos, quiero cruzar esto, puedo encontrar tales tendencias, y lo primero que le preguntan es, bueno, ¿cuál es su bajada? ¿Cuál es su título? ¿Y cuál es su lead? ¿Y cuál es el enfoque? Desde ahí ya lo castraron. Usted le acaban de despedazar su trabajo de datos porque esa lógica va a desperdiciar toda la forma en que hacemos periodismo basado en datos. Entonces hay muchas personas que ya se están preocupando por esto, porque es trabajar haciendo, es trabajar construyendo. Y esta cita es muy buena de David Lonhart,
del New York Times, él dice: queremos romper con ciertos hábitos, y este es precisamente el hábito del que yo vengo a hablarles. En los periódicos y en las revistas el hábito es que todo es sobre el artículo, todo existe para sostener un artículo, y hemos tratado mucho de romper con eso. Lo que tratamos de hacer es, ¿cuál es la mejor forma de contar esta historia? Eso, sin duda, si no les está pasando ya, les va a pasar en el futuro, que es, ¿qué va a hacer usted en el papel? Y el otro, esto es todavía más fuerte. Adrián Orovati es un periodista informático que yo he leído muchos ensayos de él, es admirable y es muy joven. Mucho de lo que los periodistas recolectan día con día es información estructurada, el tipo de información procesable por computadora. Sin embargo, esa información termina destilada en una gran mancha de texto, un reportaje periodístico que no tiene posibilidad de usarse para otros propósitos. Y eso es lo que, yo creo que es la especialidad de las salas de redacción actuales cuando tienen unidades de investigación de datos que terminan destruyendo los datos, porque trabajamos de formas muy diferentes y terminamos haciendo algo así. Usted tenía información estructurada en Excel, limpia, usted podía extraer un montón de tendencias, agregar valor, y llega un momento en que usted se da cuenta que su trabajo se lo quieren convertir en algo así. Entonces, el punto mío es que con la calculadora salarial fue un proceso muy difícil y no me voy a profundizar en eso, pero sí tratamos de cambiar la forma en que nosotros, en el proceso de producción de contenidos, nosotros hicimos que esto que está, no se ve muy bien, pero este es la calculadora. La calculadora lo que pretendía era utilizar un modelo de regresión lineal, un modelo estadístico en el que le dice a usted, una persona con su perfil, con base en 7 variables, cuánto es el salario promedio que se le paga y cómo cada una de esas variables, independientemente, 7 variables empiezan a afectar su salario. Y en nuestro caso, el rey fue la inteligencia de los datos, fue el modelo estadístico, la regresión lineal, y de ahí nosotros empezamos a plantear los métodos de investigación, la edición de contenido editorial, la recopilación de información y demás. Nosotros, a partir de las tendencias que encontrábamos con nuestro modelo econométrico, empezamos a decir, bueno, ¿con quién vamos a ir a conversar? ¿A quién vamos a ir a entrevistar? ¿Cómo va a ser los reportajes? Y no nos centramos en la forma, en la estructura normal de hacer un artículo o de hacer un reportaje. ¿Y qué se logra con esta forma de plantearlo? Bueno, la aplicación, que no sé si la pudieron utilizar, la aplicación por sí sola, cada una de estas variables que ustedes ven es una de las variables del modelo econométrico. Cuando usted piensa en términos de título, de bajada y de lead, usted desprecia por completo este tipo de información y ya usted no puede interactuar con esa información. En la calculadora usted puede decir, si yo soy hombre y tengo tal salario, y si me convierto en mujer, ¿cómo va a impactar eso? Eso por sí solo ¿cómo va a impactar mi salario promedio? Eso por sí solo es un reportaje que se tiene que hacer algo escrito. Pero en este caso nosotros lo aprovechamos y dijimos, usted mismo cuente su propia historia. Usted es mujer, usted haga y conviértase en hombre y viceversa. Entonces, de esta forma, planteándolo no como quitando al reportaje como el rey de la sala de redacción, pues logramos este tipo de cosas. No se imaginan, algo pareciera obvio, pero no se imaginan lo que es hablar con personas y decirles, no, suave, no, yo no quiero, por ahorita no hablemos de cuántas páginas necesito, no, tranquilo, empecemos a ver qué tenemos, cómo tenemos la información, cómo la vamos a analizar y cuál es el modelo que vamos a utilizar para extraer las tendencias. Y por supuesto después empezamos a extraer ya para la edición escrita, pero este no fue el punto de partida. Esto es lo que le quiero plantear. Nosotros no partimos de estos reportajes para empezar a hacer la planificación, sino que partimos de un modelo econométrico, de los datos, de lo mejor que teníamos, del potencial más grande que teníamos. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues los resultados fueron realmente muy buenos. Tuvimos un tiempo promedio de visita 222% más alto que el del promedio de todo el sitio del Financiero. En las 3 primeras semanas el 33% de la visitación provino solo de la calculadora y de los reportajes. Por decirlo así, la calculadora generó todo el contenido que genera en una semana el sitio web, como si hubiéramos apagado todo lo demás y dejamos solo la calculadora y sus reportajes. Nosotros generamos todo el contenido que genera, la visitación que genera el Financiero en una semana promedio.
Además, yo trabajo en la sección de Economía y Política y de enero a la fecha, 9 de las 20 noticias más leídas, más visitadas, todas giraron alrededor de la calculadora. Entonces, creemos que lo que logramos fue que realmente explotamos la potencia de los datos y generamos mucha atención de las personas. También que el diseño se centró en el smartphone, que el 65% de la visitación de Grupo Nación es para el smartphone y todo el diseño se centró en que pudiera utilizarse desde ahí. Y una de las cosas más satisfactorias fue que este premio que ganamos, competimos con 500 proyectos de todo el mundo en los Data Journalism Awards patrocinados por Google y la Knight Foundation, y eso nos pone a pensar que sí, hay una lógica que tenemos que cambiar y que está generando resultados y que a nosotros nos funcionó. Quizás el mensaje final que es el periodismo debe replantear sus métodos de investigación y su fuente de inteligencia para agregar valor a sus productos y hacer productos relevantes. Como les digo, y como lo digo en el video, ya la fuente de inteligencia suya no puede ser que yo conozco un montón de diputados y que yo conozco un montón de ministros, entonces me van a dar la entrevista, porque eso lo puede hacer un montón de gente. Ya ahora todo el mundo puede ir desde las redes sociales a hablar con don Leonardo Garnier y pedirle una entrevista y se la van a dar. Usted tiene que tener una forma primero de una técnica de análisis que sea escasa en el mercado, porque si lo único que usted es duro, pero si lo único que usted hace es buscar ministros, diputados, entrevistarlos, sabemos que hay muchísimas personas que pueden no sacar ningún título en periodismo, que pueden hacer lo mismo y lo pueden hacer bien. Entonces, replanteemos nuestros métodos de investigación y nuestros procesos de trabajo dentro de la sala de redacción y creo que podemos empezar a agregar valor y a obtener diferentes resultados. Muchas gracias. Why haven't we seen more of you two together? Hello. Someone called up today and said that they could identify you from this ephod. You might as well just come clean and tell me that you are a murderer. A murderer. En la actualidad, existe un nuevo consumidor de contenidos, uno que tiene acceso a los medios en cualquiera de sus plataformas, en todo momento, y no solo eso, en cualquier lugar. Ibope Media es la empresa en el país que estudia el movimiento de este ambiente tecnológico y muestra la realidad de un público más informado, más exigente y más conectado, en busca de una nueva generación de productos y soluciones. Carolina Cordero, de Ibope Media, desarrolla este tema. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, a diferencia de mis compañeros, yo voy a explicarles un poquito más sobre el lado de la televisión. Tenemos esta parte que tal vez ustedes como periodistas reciben el producto final, pero no están involucrados en todo lo que es el proceso de lo que lleva a la información que Ibope presenta. Entonces, para iniciar la charla, yo quisiera saber cuántas personas aquí saben qué es rating. Ok, bastantes, muy bien. Ok, ¿cuántas personas de aquí saben cómo se calcula el rating? Ok, ya aquí son como unos muy poquitos. Entonces, eso es justamente sobre lo que vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué es rating? Rating es la medición electrónica que determina la presencia de las personas, así como el tiempo que estas personas están expuestas al espacio de televisión. Nosotros, Ibope Media, somos quienes damos esta información en toda América Latina.
contamos con más de 70 años de experiencia en el tema y somos proveedores exclusivos en todos los países donde tenemos presencia. Ahora somos parte del grupo Kantar, que es el grupo más grande de investigación de mercados, que actualmente tiene presencia en 68 países. Entonces, como para que entiendan más o menos de dónde venimos. Entonces, bueno, perfecto, ya sabemos qué es rating, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros obtenemos esta información? Bueno, es a través de una metodología que está certificada por ISO y además sigue los estándares del MRC o Media Rating Council. Entonces, es una metodología bastante extensa. Como ven, es un ciclo, es continuo, siempre lo estamos haciendo y consiste de 8 pasos. Esta metodología se divide en 3 grandes procesos que vamos a ver un poquito por encima para que entiendan la metodología que se emplea. Entonces, la primera parte es elaborar nuestra muestra o nuestro panel. Este es lo que nos va a decir la información. El panel es donde nosotros vamos a estudiar a la gente. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es nuestro universo. En este caso, pues el universo es el grupo de personas a los que nosotros queremos estudiar, la totalidad de esas personas. En este caso serían las personas costarricenses de la región central, que van de San Ramón hasta Paraíso de Cartago. Y bueno, la famosa palabra muestra. Una muestra es una parte pequeña de ese universo que nos va a permitir estudiar el comportamiento del universo en su totalidad. Pero para nosotros entonces viene a ser clave la representatividad. ¿Por qué? Porque la representatividad nos asegura que no solo vamos a tener una muestra de individuos, sino que esta muestra va a representar a todos los grupos presentes a lo largo de este universo. Entonces, ¿qué significa esto? Que los hogares que nosotros vamos a seleccionar no es cualquier hogar, no es uno que nos convenga por cercanía o que tiene interés en participar en el estudio, sino que vamos a seleccionar de forma muy meticulosa estos hogares para que nos permitan poder tener representados todos los grupos sociodemográficos, por ejemplo, y también características que influyen en el consumo de televisión, como por ejemplo la tenencia o no de cable. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros planteamos cuáles son los hogares que nos pueden servir para el panel, pasamos ya a lo que es la contratación de hogares. Entonces, nosotros nos acercamos a los hogares seleccionados y les invitamos a participar. La participación es 100% voluntaria y los hogares no reciben remuneración. ¿Qué significa esto? Que nosotros entonces realmente lo que estamos es capturando la información sin influir en ellos en cuanto a consumo de televisión. ¿Okay? Y nosotros antes de iniciar firmamos un acuerdo de confidencialidad entre las partes. Estos hogares pueden permanecer hasta 4 años en el panel con nosotros. Por eso hablamos de un panel, porque son constantes y medimos el hogar, no uno diferente cada día. ¿Okay? Bueno, este aparatito que ven aquí, bueno, no sé si lo pueden ver muy bien, pero es el People Meter. Uno así sería como lo que se instalaría en la casa. Esto queda en la parte de atrás y esto nada más sería lo único que se ve al frente del televisor.
Y este aparatito pues es la última tecnología que nosotros tenemos para captar la información. El People Meter capta todo tipo de señal, es decir, que no solo capta cuando estamos viendo televisión abierta, sino también cuando estamos viendo televisión por cable o cuando estamos utilizando un DVD o videojuegos. Pero además nos permite hacer un registro de cada miembro del hogar. Entonces, el People Meter no solo va a saber qué se está consumiendo, sino quién lo está consumiendo. Eso lo hacemos mediante el registro. En el control se programa para cada miembro del hogar una letra. Entonces, si yo soy la letra C, cada vez que voy a ver televisión escribo la letra C. Y ya entonces el aparato sabe que soy una persona de X género, de X edad y del nivel socioeconómico asociado a el hogar. ¿Okay? Entonces, el People Meter mide minuto a minuto, las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué significa esto? Como un poquito para que ustedes dimensionen, lo que esto significa es que si nosotros lo tomamos como encuestas o como entrevistas, nosotros estaríamos hablando de que hacemos 600 millones de entrevistas al año. ¿Okay? Ese es el tamaño de información que nosotros tenemos, porque captamos todo lo que hacen nuestros hogares. ¿Okay? Bueno, y luego, por último, está la parte de la captura y entrega de datos. El People Meter se comunica con nosotros por medio de Internet. Entonces, así es como llegan nuestros datos y los datos luego son validados conforme al Media Rating Council y también con respecto a algunos indicadores que nosotros hemos establecido. Entonces, primero nosotros nos aseguramos de que la información venga bien, de que no hayan anomalías, revisamos tendencias, revisamos que los hogares nos estén colaborando correctamente. Y una vez que tenemos todo esto, pues entonces ya pasamos lo que es la entrega a clientes. ¿Okay? Entonces, bueno, ya entendimos un poquito, ya sabemos qué es rating y ahora ya sabemos cómo es que se hace el rating. Bueno, entonces tal vez ahora ya un poquito más a la parte que a ustedes les compete es, bueno, ¿quiénes son los clientes? ¿Quiénes son los que usan esto? Bueno, nosotros tenemos 3 grandes grupos de clientes: los canales de televisión, las agencias de publicidad y los anunciantes. ¿Okay? Entonces, para los canales de televisión, ¿por qué es que les sirve esta información? Bueno, en primer lugar, para las preferencias. Según el consumo que tenga un programa y el gusto que éste tenga, es que el programa va a seguir desarrollándose, va a seguir dándose, o que decidan quitarlo del aire. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de información que permite hacer la toma de decisiones a los canales de televisión. También permite establecer las tarifas que van a tener hacia las agencias de publicidad, ¿no? Porque entre más me vean un programa, más puedo cobrar a las agencias. Y por último, para hacer seguimiento sobre la competencia, es no solo ver qué estoy haciendo yo, sino qué está haciendo mi competencia para ver cómo estoy, cómo mejoro, cómo le gano y lo que él está ofreciendo. Bueno, por otro lado, para las agencias de publicidad es muy importante la parte de la planeación. ¿A dónde pongo yo mis pautas? ¿Qué programas voy a seleccionar? ¿Qué canales voy a seleccionar? Entonces, aquí es donde se utiliza nuestra información, porque según el target o grupo objetivo que yo tenga, estas decisiones van a ser distintas. ¿Okay?
Luego está la parte de la optimización. Yo puedo elegir tener ciertas estrategias o objetivos, ya sea por GRPs, por inversión, por alcance, y buscar la forma óptima en que yo logre obtener estos datos, ¿okay? O estos resultados, pues. Y por último es la parte de la evaluación, que también lo hice. Llegué a los objetivos que tenía planteados o no, ¿verdad? Entonces ahí también hay una parte de interacción entre los canales y los anunciantes, y las agencias. Y con los anunciantes pues también, porque ellos van a ver los resultados que dio su agencia de publicidad y van a ver cómo esto se ha traducido hacia ellos. Van a ver la efectividad, si realmente esa campaña sirvió, dio algún fruto, o si por el contrario no estaba teniendo los resultados esperados. ¿Okay? Entonces, con esto vemos un poco de lo que es los diferentes usos. Y el rating, bueno, muchos de ustedes sabían que es precisamente porque es como el tipo de cambio, la moneda que nosotros utilizamos para hablar sobre televisión. Pero es importante que ustedes también sepan que hay muchas otras variables y muchas otras cosas que podemos hacer con esta información para maximizar el uso de la herramienta y de los datos disponibles. Por ejemplo, la afinidad. Podemos saber qué tan afín es un grupo, ya sea a un programa u otro. Podemos ver los encendidos, es decir, la cantidad de gente que está conectada en un momento determinado al televisor. Podemos ver lo que es la participación de cada canal, en ese momento, en ese programa, cuánto es que me estoy llevando yo, ¿okay? Puedo ver lo que es la composición de audiencia, quiénes están en mi audiencia, quiénes son los que están viendo esto. Podemos también ver consumos de televisión, cuántas horas promedio me está consumiendo la gente de televisión. ¿Okay? También en la parte de las agencias puedo entonces ver el costo por mil, el costo por punto de rating. Entonces, ¿qué tan efectiva fue mi campaña según los puntos de rating que tenía cada programa, ¿no? Curvas de alcance, también distribución de frecuencias, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues también podemos hacer lo que es un análisis de contenido, ver qué está dando mi competencia y ver qué estaba dando yo en ese momento y comparar los ratings y poder entender cómo estoy funcionando, en qué partes se elevó mi audiencia y por qué, qué había en los otros canales que se llevaron mi audiencia. Entonces, todo este tipo de análisis de contenido lo podemos hacer. Ahí creo que no se ve muy bien, pero abajo está una curvita de rating con los diferentes canales y entonces podemos ir comparando minuto a minuto lo que se estaba dando. ¿Okay? Por ejemplo, para los noticieros también podemos ver si escogemos las horas de las 19 a las 20. Bueno, ¿cuánta gente está frente al televisor a esa hora? Esto es 2015, entonces, ¿cuánta gente cuántos hogares están conectados en ese momento? Nos dice que entre un 65 y un 70% más o menos están conectados a la televisión en esas horas. Y de ese, entre un 45 y un 50% está en televisión abierta. ¿Qué me quiere decir esto? Que el gran porcentaje está en televisión abierta. Cuando vemos en otras horas con cable ya hay mayor balance, pero a estas horas aumenta el consumo de televisión abierta. Nosotros también tenemos lo que son audiencias en vivo, real time.
dado que nosotros nos comunicamos por internet de forma constante, entonces nosotros podemos darle a los canales la información con 1 minuto de atraso. Entonces, cuando estamos en programas en vivo, por ejemplo, podemos tomar decisiones inmediatas, ver las reacciones de la gente ante un contenido y ver cómo le está yendo a mi competencia en ese momento. Bueno, y ya para terminar, quisiera comentarles que si bien es cierto, esta es la parte de audiencias de televisión que muchos de ustedes estarán incursionando, tenemos otras cosas que también ustedes van a utilizar a lo largo de su carrera. Por ejemplo, estudios de hábitos de consumo, tanto de productos como de medios. Tenemos el monitoreo de medios, la planeación de medios que hablamos un poquito ahora, los análisis de competencia y los desarrollos que estamos teniendo con respecto a los otros participantes de una categoría, un historial de pautas, ya sea propio o de mi competencia de una categoría, datos de inversión publicitaria y además de eso tenemos lo que es el monitoreo de noticias. Bueno, espero que les haya quedado claro y hayan por lo menos entendido un poquito más de qué es rating. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 expositores. Aunque no parezca, todos de una u otra forma tienen un denominador común, y es que estamos hablando de comunicar distinto y obviamente de cómo medir los resultados de esa comunicación. Queremos abrir en este momento la oportunidad de que ustedes puedan hacer preguntas a don Luis Diego Oriamuno de Keyword, que nos estuvo hablando sobre cómo, sin ser periodista, con su agencia de información especializada con infografías, a don Ignacio Solís, que también nos estuvo hablando sobre cómo llegó a crear el grupo Milenio, siendo periodista y después estudiando y especializándose en otras áreas, que también tuvo que fracasar para después volver a levantarse y crear su propio negocio. A don Alejandro Fernández, periodista del Financiero, que nos viene a decir que muchas de las reglas que hemos entendido como correctas tenemos que cuestionarlas, y el resultado de una app como la calculadora salarial fue un gran éxito por el que obtuvieron un premio. Y Carolina Cordero, que nos viene a hablar sobre lo que muchos escuchamos todos los días y es del famoso rating, pero no sabíamos cómo lo medía esta empresa y cómo esta empresa está dominando en esta área específica. Entonces, hay micrófonos ya en el auditorio y la idea es que ahora en esta segunda parte lo hagamos mucho más interactivo y ustedes, pues obviamente, levantando la mano, podamos preguntar. No sin antes recordarles que en Twitter estamos con el hashtag Pasión por Nuevo Periodismo y que vamos a dar un obsequio de la universidad al final. Así que, levantando la mano, sin miedo, vamos a romper el hielo, a preguntar a los panelistas. ¿Quién es el primero o la primera? Por allá tenemos una consulta. Buenas noches. Bueno, cualquiera de ustedes, el que se atreva a responder. Me parece interesante la propuesta de romper el esquema, ¿verdad? De empezar a manejar de manera diferente los datos. Lo que yo me pregunto es, ¿hasta qué punto uno tiene que empezar a olvidar ya el esquema que se nos ha estado enseñando a nosotros a lo largo de la carrera, ¿verdad? El esquema de la pirámide invertida, ¿hasta qué punto tenemos que nosotros dejar eso de lado? ¿Será que ya definitivamente tenemos que olvidar eso? ¿Se escucha? Sí.
Honestamente yo creo que sí, porque la pirámide invertida no puede ser un fin en sí misma, no tiene sentido. La pirámide invertida no está ahí porque así había que hacer las cosas, sino porque era una forma de comunicar mejor las cosas en algún momento. Y no sé usted, yo no estoy de acuerdo, si usted me dice que esa es la mejor forma de comunicar las cosas en este momento, yo le diría que no, que queda cortísima, porque por uno de los ejemplos que yo le estoy diciendo, que es que ustedes aprovechan la potencia de los datos. Y en general yo creo que hay en las escuelas de periodismo, yo solo estuve 2 años en una escuela de periodismo y lo que yo sentí fue que la forma se le impone a la información. Es como, usted no sabe ni siquiera usar Excel, pero usted sabe cómo hacer un lead. Y yo creo que esa es una forma muy incorrecta de enseñar el periodismo y de aprender el periodismo, porque no sé si nos podríamos preguntarnos aquí cuántas personas saben cómo es un modelo de regresión lineal, y si yo le pregunto cuántas personas saben escribir un lead, yo creo que vamos a tener respuestas muy diferentes. Entonces, si las preocupaciones nuestras son que tenemos habilidades que sobran en el mercado, pues tenemos que empezar a invertir en otro tipo de habilidades y empezar como lo veo yo, es que el centro de nuestro sistema solar deje de ser el lead o el reportaje o la bajada o el título o la forma, sino que es las habilidades que realmente agregan valor para en algún momento llegar realmente a tener gente que diga, mira, estamos agregando tanto valor que el financiero está agregando tanto valor que mira, tiene sentido que yo pague una suscripción digital y pague por el contenido que antes era gratis. Gracias. La siguiente pregunta. Para don Ignacio, ¿qué se requiere en un mercado tan competitivo tener una empresa de comunicación tan emprendedora como lo es Millennium? Así puntualmente, digamos que usted me dé la receta para yo poder tener una empresa de comunicación emprendedora. Bueno, la receta es que no hay receta. Esas son las malas noticias, ¿verdad? Yo pienso que bueno, ya vos lo dijiste ahí, ¿verdad? O sea, tener un emprendimiento es eso, es ser emprendedor, es algo que se siente y que uno tiene que dejar salir, tiene que impulsarlo. O sea, probablemente todo surge por una idea, uno innova o hace algo diferente o piensa que algo puede dar resultados diferentes, pero si no viene lo siguiente, que es emprender, que es de verdad arrollarse las mangas, empezar a sufrir, a perder el sueño, ya no trabajar de 8 a 5, sino que eso se vuelva su mundo, que se vuelva ya, ¿verdad?, su leitmotiv, que usted esté constantemente pensando en cómo echarlo a andar. Yo creo que esa es la parte más importante. Les voy a contar algo, la semana pasada me renunció un diseñador. Me renunció y yo le di una palmada en la espalda, lo abracé y me sentí muy feliz cuando él salió de la oficina, pero no porque se fuera, es un gran diseñador y es una gran pérdida para nosotros, sino porque renunció porque quiere montar su emprendimiento con otros 2 compañeros diseñadores y una comunicadora. Entonces yo le dije, Rick, te vas, y para mí es una contrariedad, esto es un buen elemento dentro de la oficina. Ya tenía 1 año, de hecho era uno de los chicos más recientes y había hecho un gran trabajo, pero le digo, pero yo de este lado yo tengo que decirte que lo hagas, porque si lo sentís, ¿cómo te voy a decir yo que no lo hagas? Aunque me generes un problema que tengo que buscar un nuevo perfil, un nuevo puesto, una nueva persona para ese puesto. Entonces yo creo que no hay una receta, o sea, eso es lo primero que hay que entender, que no existe nada. Por eso yo les decía, hay que detectar dónde le duele a uno, y por dolor quiero decir, es eso que nos inquieta, ¿verdad? Es tratar de ver también cuáles son esos blind spots que puede tener nuestro emprendimiento y fortalecerlos, no cegarnos, no estar enfocado o simplemente obcecado con el tema de la idea que tenemos y lo que necesitamos a nivel financiero, ¿verdad? Que nos financien, que nos presten, sino también tratar de ver dónde podemos realmente sacar lo mejor, trabajar fuerte, y pues nada, creo que es un tema, digamos, de día a día. También hay una, no receta, pero te voy a comentar un término que se utiliza mucho en cuando uno emprende, y es el pivot, que es que uno también tiene que estar abierto a entender que lo que planteó inicialmente de repente puede rebotar y salir para otro lado, y tiene que estar uno totalmente con la mente abierta, de darse cuenta que arrancó acá y puedes terminar acá. Y eso me di cuenta yo cuando arrancamos a trabajar en asesoría, y en algún momento
contratamos una persona que no era comunicador y que era el primer diseñador, y después alguien que hiciera programación, y después alguien que se encargara de producción audiovisual. Entonces eso quiere decir que el emprendimiento va pivotando y va yéndose por otros lados. Uno diseña algo, piensa algo, pero la práctica es la que se impone y es la realidad la que le termina diciendo por dónde puede ir y dónde hay oportunidades, ¿verdad? Entonces básicamente no hay receta, ¿verdad? Es eso. Siguiente. Buenas noches. Mi pregunta va un poco más, bueno, primero son dos preguntas, no sé, Fred me dice si hay posibilidad de hacer las dos. Adelante. La primera va un poco más hacia don Ignacio y hacia don Alejandro. Mi pregunta concreta es, ¿qué hacemos? Y el por qué es, por ejemplo, bueno, Carolina y Luis Diego nos pueden hablar un poco. Vemos, por ejemplo, que hay programas como Combate, que hay otros programas que tienen puntos de rating muy altos. Y vemos un noticiero como CINART, que tiene puntos de rating muy bajos. ¿Qué hacemos si a la sociedad no tiene ese interés o no muestra ese interés por un contenido periodístico que sea bueno realmente y se enfoca un poco más en este tipo de entretenimiento y esto tal vez nos esté quitando un poco de espacio que podríamos ganarnos? Yo creo, como lo plantea usted, yo creo que hay una premisa, que es la que yo cuestionaría, la premisa que es que a la gente no le interesa esa información. Esa premisa es muy grande. Y lo que yo creo, usualmente se dice, es que la política, a la gente no le interesa la política. Yo lo que creo es que nosotros estamos décadas haciendo la misma forma, la misma cobertura de política. Y le puedo dar un ejemplo que fue un intento mío con otras personas de hacer una diferente cobertura a la política, que fue un proyecto que se llamaba Rete al Candidato, que trataba de verificar, hacer fact-checking de lo que decían los políticos. Eso lo llevamos a cabo como por 6 meses y realmente fue un éxito en visitación. Y digamos que a mí lo que me molesta es cuando se le quiere echar la culpa a la sociedad porque no están viendo CINART, pero sí están viendo Combate. Yo lo que pregunto es como, ¿por qué a mí me interesaría ver CINART? ¿Qué me está dando CINART que no me está dando nadie más? Eso es lo que yo podría decir, como cuestionemos nuestros métodos y nuestros procesos para ver cómo hacemos información realmente interesante, porque si venimos haciendo la misma cobertura política desde hace décadas y los resultados son que la gente no está leyendo mis notas, quizás no es culpa de la gente, sino que es culpa de mis notas, de mi forma de trabajar. Eso es lo que yo creo que le podría decir. Sí, tal vez complementando lo que dice Alejandro, yo tengo que remachar eso. Y el foro y las charlas son un poco para generar reflexión y hasta cierto punto autocrítica. ¿Dónde estamos quedándonos cortos? Yo les hablaba a ustedes de que los 4 elementos de cualquier emprendimiento, no un emprendimiento de comunicación, a veces nos enfocamos mucho en lo que tenemos en la idea. Vos estás más bien lanzándole esa crítica a la audiencia, a la sociedad. Yo creo que ahí sí tenemos que devolvernos a nuestro proyecto, sea un programa de televisión, un noticiario, un programa como Combate, lo que vos querás, que no es mi especialidad porque no es la televisión, y ver realmente cómo hacemos que eso sea atractivo. Yo creo que cualquier programa que usted vea en televisión que le parece que no está teniendo el éxito que debería tener porque su preferencia es la política, la cultura, etcétera, tiene un potencial increíble de crecer. Y ahí sí te voy a hablar de casos particulares que hemos desarrollado nosotros. Por ejemplo, hace como 5 años empezamos a conceptualizar para un cliente del sector forestal una feria de madera. Y decíamos, bueno, una feria de madera, ¿cuánta gente va? ¿Cuántos expositores pueden tener? Yo decía, bueno, puede tener un potencial interesante. ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo comercializamos? En la primera exposición tuvimos casi 30 expositores, después 42, después 50. La última no solo salió de la aduana, sino que se pasó a Pedregal porque eran más de 60. Y 4 años sobrevivió, o sea, ya se fue consolidando. De repente uno al inicio dice, esto no tiene mucho futuro, pero si lo enfocas diferente, si lo trabajas diferente, le vas a encontrar un montón de oportunidades de desarrollo. Entonces, ahí remacho con lo que decía Alejandro, realmente tenemos tal vez no que tirar hacia afuera, sino ver un poco más hacia adentro. Y bueno, el ejemplo de Alejandro es bastante claro. ¿Quién hubiese pensado una calculadora salarial? ¿Verdad? Y de repente suena árido cuando uno lo ve y piensa que es un asunto de demasiados números, y vemos los números de Alejandro son demoledores, o sea, 33%
de la visitación obedecían a la calculadora o a los artículos que surgieron de la calculadora. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ok, no es el escándalo, no son los números rojos del ICE o de Raxa, es algo que surgió de algo que aparentemente no tenía PIL y la gente no compraba o la gente no vendía o no le podíamos vender. Entonces yo creo que también es un poco de ver cómo podemos explotar eso que sentimos que la gente no compra y por qué no lo está comprando. Sí, Luis. Yo quisiera decir algo muy corto y es algo que creo viendo desde afuera de ustedes los periodistas, y es que tienen superpoderes. Ustedes tienen el superpoder de influir en la opinión pública y en las personas. Probablemente las personas que conceptualizan programas como Combate detectaron una necesidad muy fuerte por el lado de entretenimiento y le han sacado mucho provecho, ¿verdad? Y pueden influir para bien o para mal. Una vez yo hacía una crítica muy fuerte a La Nación y yo decía, por Dios, ¿por qué no puede ser primera plana el hecho de que unos ticos ganaron una medalla en la Olimpiada Mundial de Química y si es primera plana el bautizo del bebé del príncipe de ahí de Inglaterra? ¿Por qué? A nosotros qué nos importa si bautizaron al chamaco o no. Bueno, pero el tema fue... Entonces pueden influir para bien o para mal. Entonces yo creo que hay que amarrarse, de creérsela y amarrarse ahí las mangas y los pantalones y tener el valor de proponer cosas nuevas que no estén del todo probadas, pero hay que hacerlas. Las cosas se prueban solo haciéndolas. Entonces propongan cosas nuevas, hagan nuevas propuestas de cómo comunicar las cosas y por favor empiecen a generar contenido mucho más positivo para que veamos, ¿verdad?, cada vez menos combate y más el ejemplo que ustedes quieran ponerle. Bien, gracias. Y la segunda pregunta, sumamente, voy a tratar de hacerla rápida, es para Carolina Cordero. Es sobre, usted nos comentaba que la medición solo se hace en la parte central. Entonces, ¿qué tan confiable pueden ser los datos que no toman en cuenta el 50% del territorio nacional? Por otro lado, me gustaría saber de qué tamaño en la muestra que se utiliza en Costa Rica, es la muestra que se utiliza en Costa Rica. Es decir, un aproximado de cuántas personas tienen este aparato que estamos viendo. Okay. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, nosotros el estudio en todos los países se hace en lo que son las zonas urbanas. Cuando nosotros contemplamos lo que es región central, estamos cubriendo un 70% de la población y es el 70% que más consume. Entonces, si bien es cierto, no estamos contemplando cabeceras rurales, sí estamos contemplando al grueso urbano de la población, que viene a ser más de un 70%. En cuanto a la muestra, nosotros actualmente lo que manejamos es un estándar de 300 hogares, ¿verdad? Hay una sobremuestra para poder nosotros entregar esos 300 hogares, pero eso es donde estamos enfocando la muestra, que vienen a ser en promedio 1.150, 1.160 personas que se están analizando día con día. Perfecto, la siguiente pregunta. Buenas. Esto es sobre todo para el señor Ignacio y el señor Luis, pero si los demás también quieren aportar un poquito, también sería súper valioso que lo hicieran. La idea del emprendimiento me parece muy positiva. A mí particularmente me gusta mucho, pero y lo que hacen, pero quiero ser un poquito como abogado del diablo aquí, como que me saquen esta duda, porque ustedes trabajan para empresas, le brindan servicio a empresas y quiero saber si eso en parte no los limita para lo que ustedes quieren decir, para lo que ponen, para lo que sale, la información que ustedes brindan, no se ve limitada por esas empresas. Todo lo que ustedes dicen es lo que ellos les piden, o eso no compromete un poco su esencia. No sé si la ética entra un poquito allí. Es como para que me saquen esa duda también, no sé. Luis. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, en nuestro caso no ha sido así. Sí generamos muchísima información a la medida
pero hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido casos donde el cliente nos limite en cuanto al fondo o la forma en la que generamos insumos o productos de información. Sí, de momento no hemos tenido esos casos, y yo creo que el tema de la ética es fundamental. Sí, hemos topado con varios casos donde, por ejemplo, alguna marca o alguna empresa nos dice, o sea que esto quiere decir que si vos generas esta información para mí, también podrías hacerlo para la competencia. Y hay que ser muy transparente y decirle, sí, yo podría hacerlo, pero usted puede tener mi palabra, y si quiere firmamos un contrato de confidencialidad de que nunca su competencia se va a enterar de que usted tiene esta información y viceversa. Entonces ahí yo creo que sí hay que ser muy firme en eso y hacer negocios como se debe. Sí, yo creo que no. A ver, nosotros manejamos ciertos axiomas, ciertos principios que para nosotros son irrenunciables. Uno de ellos es respetar la esencia del cliente, y eso nos impone también a nosotros no tratar de cambiarlos a ellos. Sin embargo, y ha sido uno de los principios base de la empresa, trabajamos con los clientes con los que queremos trabajar, los que entienden ese partnership que les proponemos, y hay ciertas cosas que definitivamente sí no hacemos, ¿verdad? Respondiendo puntualmente a lo tuyo, yo creo que a nosotros como comunicadores, independientemente, digamos, de nuestras opiniones y demás, no nos limita. Ahora bien, hay protocolos y hay información sensible. Al menos una cosa es que des un insumo de información real en un diagnóstico, por ejemplo, y si al cliente hay que decirle las cosas no andan bien acá, el diagnóstico no salió bien en esto, yo creo que más bien el cliente no está esperando que le maquilles nada, está esperando que le des la información para tomar decisiones y eventualmente que le hagas un plan de mejora para reducir ese gap, esa brecha que existe entre lo que él quisiera ver, entre cómo él quisiera verse y cómo realmente se está viendo. Sin embargo, sí hay protocolos que cumplir. Al menos ahora que yo les enseñaba la filmina con las empresas, con algunas de las empresas con las que trabajamos con empresas, algunas que cotizan en bolsa. Entonces tampoco es que hacemos en bolsa en Estados Unidos. Entonces, cuando salimos a hacer un anuncio de una empresa, por ejemplo, no es que alegremente planteamos toda la información y no se revisa. Evidentemente hay ciertos filtros y hay ciertas cosas que hay que cumplir. Igual que cualquier campaña de comunicación o de publicidad. No va a salir sin que el cliente la vea. De hecho, es parte del disclosure que nosotros tenemos que hacer con el cliente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que nada más hacer una diferenciación. Y después está el otro tema, es que sí, evidentemente ya como profesionales, y eso es un tema de formación muy importante para ustedes, y más ahora con la comunicación inmediata, las redes sociales, la multiplataforma, todo lo inmediato que es, sí tenemos que tener como personas, como profesionales y representantes de una empresa, al nivel que sea, como ejecutivos, como periodistas, como directivos, una responsabilidad evidentemente de lo que decimos, ¿verdad? Creo que es lógico para todos. Pero creo que no hay una limitación, más bien nosotros trabajamos con clientes que lo que quieren es ideas frescas y nos dicen, ¿qué se les ocurre para esto? Y ahí más bien, ¿verdad? Creo que era Jobs el que lo decía, ¿verdad? Algo similar, o sea, la gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo dice. Y de repente tiene una idea muy vaga y nuevamente lo que les decía anteriormente, y va pivoteando y llega otro y dice, bueno, ok, tal vez lo que pensaba era esto y llegó a terminar en esto. Pero sí, la esencia, respetar la esencia de un cliente es también respetarse a uno mismo y también imponer ese respeto en lo que uno trabaja, ¿verdad? Y hacer las salvedades del caso, pero yo creo que no a ese nivel, digamos, de limitarse tanto. Bueno, muchachos, el tiempo se nos está acabando, pero vamos a darle chance a la última consulta que tenemos por allá. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a la Universidad Latina, excelentes exposiciones ayer y hoy. Y bueno, básicamente, cuando Luis Diego hablaba sobre datos de cultura, en mi caso personal yo estoy tratando de combinar lo que es la comunicación con la gestión cultural, incursionando y tratar de especializarme en eso que realmente me apasiona. Cuando se hablan de datos de cultura, que pues lamentablemente, aunque es un derecho de todos y todas, todavía hace falta pues democratizar más eso y llegar la información hacia las personas, pero cuando se habla de estos datos, porque quiero emprenderlo, la verdad, y voy a aprovechar la pregunta, ¿cómo podría ser yo tal vez un app? ¿Cómo podría llegar a la gente? ¿Cómo podría aprovechar la cultura viva comunitaria? ¿Cómo vincular todos estos datos que hay con la comunicación también? Sería eso. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias por la pregunta, y qué chiva que estás emprendiendo y tenés una idea fresca, innovadora y querés tirarte al agua.
De nuevo, yo creo que no hay una receta. Yo no te podría decir, mira, agarrar los datos de cultura, descargarlos, ponerlos en un CSV, en una base de datos, alojarlos en la nube. No podría hacer eso acá. Podría darte una recomendación, y es que tenés que empezar a hacerle preguntas a los datos. Tenés que ver qué datos tenés, cuáles no tenés, qué puedes hacer con eso y qué querés lograr. Y empezar a jugar con los datos para ver qué resultado podrías tener. Y otra invitación que te hago es que probablemente en nuestra próxima hackathon social en octubre, que se llama Desarrollando América Latina, uno de los temas va a ser cultura. Entonces ojalá puedas formar un equipo interdisciplinario. En las hackathones no son solo desarrolladores, sino hay abogados, economistas, politólogos, periodistas, generando aplicaciones sociales basadas en datos. Entonces también te hago la invitación a vos y a muchos para que ojalá se apunten y vengan a generar aplicaciones sociales en temas como seguridad ciudadana, cultura, medio ambiente, participación, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pura vida. Gracias. Muchachos, les pido que me acompañen a entregarles un certificado de agradecimiento de parte de la Universidad Latina de Costa Rica, y al final tengo que hacer un pequeño sorteo entre los que estaban utilizando el Twitter para que se lleven la mochila que les había dicho al principio, que aquí está, para que después no sientan que estamos haciendo una promesa que no se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces ahí al final vamos a pedir un número. Carolina, si quiere, por favor, le pido pasar a Carolina Cordero de IVOPE y le damos un aplauso, por favor. Gracias por habernos acompañado. De igual forma, a don Luis Diego Oriamuno, de Keyword Centroamérica. Un aplauso, por favor, y gracias por habernos acompañado. Don Ignacio Solís, de Milenio Comunicaciones. Y a don Alejandro Fernández, del Financiero, también un aplauso muy fuerte y gracias por habernos acompañado. Don Alejandro, dígame un número. 5. Vamos a buscar quién fue la persona 5 que utilizó el hashtag Pasión por el Nuevo Periodismo. Ahí tenemos a el encargado del Twitter de la universidad, Josué Blanco. ¿Está Josué Blanco? ¿Se fue José Blanco? ¿A dónde está? Don Josué, adelante, por favor, démosle un aplauso a Josué, porque de ahí utilizó el hashtag. Mañana el premio va a ser muchísimo más grande, así que les invito a que vengan a la charla porque va a estar también muy interesante. Y para agradecerles a ustedes también por la presencia, por habernos acompañado durante estas 2 horas. De nuevo, a los panelistas, muchas gracias, muy enriquecedoras sus charlas. Pasen muy buenas noches, que les vaya muy bien, muchachos.